algo que siempre me ha intrigado, y tal vez tú sepas más de aerodinámica que yo, pero siempre que me subo a un avión, siempre no hay vuelo en el que no intente entender por qué vuela el avión. No sé si les ha pasado. No entiendo cómo le hace el avión para volar. No entiendo qué tan potentes tienen que ser las turbinas como para que algo despegue y se mantenga en el cielo. Y sé que posiblemente si tú eres ingeniero, sabes más de aerodinámica que yo y entiendes mejor cómo planean, cómo lo hacen. Pero honestamente, a mí es algo que me resulta bien complicado de entender. Siempre que me subo a un avión, siempre todo el tiempo voy pensando en qué está sucediendo para que el avión vuele y nunca logro hacer que algo haga match en mi mente para entender por qué vuelan los aviones. Y el que no entienda cómo vuelan los aviones no quiere decir que no me suba con confianza. El que no entienda cómo vuelan los aviones no quiere decir que no entienda que según las estadísticas sigue siendo el medio de transporte más seguro. En el texto que tenemos a continuación, el Señor le va a explicar a su rebaño a través de parábolas que aunque no puedan entender completamente cómo es que está progresando el reino, cómo es que la palabra de Dios está haciendo crecer el reino, ellos deben aprender a confiar en Él. Y la idea que quiero transmitirte hoy es que necesitas confiar en Jesús, el Hijo de Dios, que sostiene y hace crecer su reino. ¿Cómo? No lo sabemos, ahorita lo vamos a ver. ¿De qué forma? ¿De qué estrategia? ¿De qué maneras? No lo sabemos. A veces es incomprensible la forma en la que Dios obra, pero Dios sostiene y hace crecer su reino. Así que confía en Jesús, el Hijo de Dios. Desde el capítulo 1 hemos visto cómo Marcos nos ha demostrado que el reino de los cielos se ha acercado con la llegada de Jesús. Y desde el capítulo 1 vimos que la principal demanda que hay es arrepentirnos y creer en Jesús, el Hijo de Dios. También hemos visto cómo Jesús ha mostrado su autoridad al sanar a muchas personas y cómo poco a poco ha ido revelando su identidad. ¿Se acuerdan? De repente callaba por ahí algunos demonios que decían, tú eres el santo. Y él decía, no necesito representantes que digan quién soy. Mis obras, las obras de Cristo, iban a revelar quién era Él. Y Jesús ha venido principalmente a predicar y a enseñar sobre el reino de Dios. Y las señales que hacía validaban su mensaje. Hacían que la gente entendiera que lo que Jesús decía, lo decía con autoridad, no solo porque enseñaba muy bien, sino porque a través de las señales demostraba que era el Hijo de Dios. Y las últimas 2 semanas hablamos de cómo Marcos nos muestra quién es la verdadera familia de Dios, ¿se acuerdan? No son los fariseos que sabían mucho de la ley, ni siquiera sus parientes más cercanos, sino que Jesús miró alrededor donde estaban todas aquellas personas a quienes Jesús estaba enseñando, Jesús estaba sanando y se reunían para escucharlo. Y Jesús dijo, estos son mi padre y mis hermanos, esta es mi familia. Dios está construyendo esa familia desde, Jesús es la promesa de Abraham, es el hijo de Abraham, lo vimos aquella vez, que está construyendo esa gran nación y esa gran familia que es incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y la semana pasada, si te acuerdas, dijimos que la verdadera familia de Dios escuchaba su palabra y daba fruto. Esa es una característica de la verdadera familia de Dios, que escucha la palabra y da fruto. Y al parecer todo esto va marchando de manera armónica, la gente se amontona para ver y escuchar a Jesús y todo parece marchar bien. Pero Jesús acaba de hablar en una de las parábolas para decir que son pocos los que van a creer verdaderamente. Si te acuerdas la parábola del sembrador, la que les pregunté a los niños, nos enseña que hay 4 terrenos y de los 4 terrenos solamente uno va a recibir la palabra. Pero ese único terreno, que es la buena tierra, que recibe la palabra, da un fruto abundante. Entonces Jesús está comenzando a perfilar en que no todas las personas que están reunidas con Él o los que lo escuchan son realmente parte de su familia. Y el texto que leímos terminó diciendo que Jesús seguía hablando en parábolas, pero en privado les explicaba a sus discípulos las parábolas y las enseñanzas acerca del reino. Dicho sea de paso, tú y yo tenemos la bendición de estar leyendo de este lado de la cruz, de este lado del tiempo, y poder entender lo que Jesús está diciendo a su grupo más cercano. Así que ahora vamos a descubrir cómo es que Jesús hace crecer su reino, cómo Jesús sostiene a su familia. Y la idea que te compartí al principio, la vuelvo a repetir, es confía en Jesús, el Hijo de Dios, que sostiene y hace crecer su reino. Y la primera parte en la que quiero que meditemos está en el versículo 26 al 29. Confía en Él porque no depende de nosotros. Y escucha bien esto. Confía en Él porque no depende de nosotros. Y la primera parábola que nos está mostrando Jesús, recuerda que las parábolas
tienen un énfasis. ¿Te acuerdas lo que decíamos la semana pasada? Quieren dar a entender algo. No podemos alegorizarlas, no podemos decir, mira, yo la veo de esta manera, tú de esta manera, aquel de otra manera. No, las parábolas son contadas porque hay una idea que quiere transmitir el narrador de la parábola, y en este caso es Jesús el narrador, y el escritor que la recuerda y la escribe es Marcos. Y mira lo que está enfocando esta parábola. Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla, se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. ¿Qué está enfatizando Jesús? Sencillamente está diciendo que la semilla, que gracias a Dios ya sabemos a qué se refiere la semilla, que es la palabra por la parábola pasada, se echa, y así como el sembrador no tiene idea de cómo crece, de cómo empieza a formarse, de cómo empieza a crecer, a tener un tallo, a tener hojas y a tener frutos, de la misma manera es que el reino de Dios está creciendo. Y después fíjate cómo lo dice el 28, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Marcos nos está mostrando esta parábola para ayudarnos a entender una cosa. Lo que ha dicho Jesús acerca del fruto, quién da el fruto, quién hace crecer el fruto, dice Marcos, no lo sabemos, no sabemos cómo funciona. El asunto es que la semilla produce, la tierra, la semilla producen fruto por sí misma. Y solamente cuando el fruto ya lo permite, el sembrador mete la hoz y recoge el fruto. Es decir, el sembrador tiene dos labores: sembrar la semilla y después recoger el fruto. ¿Cómo se produce este crecimiento? No lo sabemos. ¿Te acuerdas si algún día tuviste de estas cosas que te vendían como animalitos que les crecía cabello de zacate, no sé qué les sacaba, que los mojabas y de niño corrías todas las mañanas para ver si había crecido? Lo mojabas y dices, todavía no crece, todavía no crece, todavía no crece, y algunos se esperaban y lo tiraban. Es algo parecido. No teníamos idea cómo crecía. Solamente de niño nos encantaba ir y decir, mira, ya tiene pelo, ya está creciendo, y cada vez crece más. Mi esposa puso un huerto atrás de la casa, chiquito, no, el patio chiquito obviamente, pero es un huertito, y ella me dijo, voy a sembrar tomates. Y yo la apoyé, pero con mucha incredulidad, como diciendo, ¿cómo van a dar tomates aquí? Y de los cherry, que son los caros de Costco. Y después de repente yo solo veo entrar a Kareni por la puerta con una vasija llena de tomates cherry. Y dije, órale, ¿sí salieron? ¿No? ¿Cómo? No lo sé. No entiendo. No sabemos. Jesús está usando esta parábola para decirnos, la palabra, la semilla fue sembrada y el reino de los cielos funciona de esta manera. La palabra es sembrada y no tenemos idea cómo crece. Crece por sí sola. Entonces, por favor, observa cómo Jesús está enfatizando claramente que la semilla crece por sí sola. Pablo lo dice de una manera similar más adelante, en 1 Corintios. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y quiero decirte algo muy central sobre esta parábola que Jesús quería transmitirle a sus discípulos. No depende de nosotros que la palabra de Dios crezca en la vida de alguien. No tenemos esa capacidad. Posiblemente eres un buen vendedor o has estado enfrente de buenos vendedores. Hace poquito tomamos una clase muestra para Caleb de robótica, y la persona que estaba delante era un argentino y era excelente vendedor. O sea, decía, nada más porque no tengo dinero para pagarle lo que me vende, si no ya se lo hubiera comprado. O sea, realmente era buen vendedor. Y muchas veces pensamos que el que la fe de una persona germine, crezca, depende de que haya un buen vendedor del evangelio. Pero no depende de nosotros eso. No tenemos la capacidad de hacer eso. Cuando la palabra de Dios da fruto, es una obra completa y soberana de Dios en nuestras vidas. Cuando el agricultor siembra, confía en que la semilla, en que la tierra, en que la lluvia, en que el sol harán su trabajo. De la misma manera nosotros, cuando queremos entender cómo funciona el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, necesitamos recordar que la palabra del Señor es poderosa y crece por sí sola en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Según la parábola pasada de que la palabra es como una lámpara, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente compartirla, sembrarla con fidelidad, confiando en que dependemos de la obra de Dios y de la palabra que hace germinar, que hace dar frutos de fe y de arrepentimiento en nuestras vidas. Recuerdo hace algunos años, mientras acompañaba a Kareni a una estación de radio donde tenían un programa, era como una estación cristiana y ahí había varios que tenían un programa de radio, y ella junto con algunos amigos de la iglesia tenían un programa de radio. Y cuando estábamos allí esperando, salieron otras personas que tenían otro programa de radio, bien buena onda, muy amigables, y empezaron a sacarnos plática
y él rápidamente nos dijo, les quiero contar lo que nos acaba de pasar en la iglesia. Yo, adelante. Y él dijo, hay un hermano que nos está compartiendo una nueva estrategia de evangelismo. Y yo puse atención a lo que él iba a decir. Y él me dijo, pero esa estrategia de evangelismo se la reveló un ángel. Cuando alguien te dice eso, ya sabes que lo que sigue ya es complicado. Ya se te borró el cassette y dijiste, ¿dónde me metí? Ok, está bien, lo voy a escuchar. Y todavía recuerdo como si fuera ayer. Él me dijo, lo que tienes que hacer es llegar con una persona y decirle, en el mundo hay dos clases de personas. Las que ya son creyentes y los que están a punto de hacerlo. ¿Cuál de las dos eres tú? Y yo pensé, dije, es una venta de marketing, o sea, es una trampa, o sea, no, pero él estaba seguro que era una estrategia dada por un ángel para evangelizar. Y es posible que puedas pensar en muchas otras estrategias que posiblemente aprendimos en el camino para compartir el evangelio. Las cuales, a ver, pueden ser válidas o útiles de alguna manera, menos la del ángel, obviamente. Pero lo que Dios usa para hacer crecer su reino, hermanos, no son las estrategias, es su palabra, predicada, enseñada con claridad. Hay personas que consideran que no saben compartir el evangelio con otros porque no conocen ninguna de estas estrategias que se han enseñado pues, a lo largo de la historia de la iglesia. Pero hermanos, si conoces el mensaje del evangelio, si puedes articular el mensaje del evangelio, lo puedes compartir con otros y esa es la estrategia por excelencia. Dios respalda su propia palabra y la hace crecer en la vida de las personas. ¿Cómo? No sabemos. Tú no tienes el control de eso. No es una estrategia determinada la que tiene la capacidad de hacer crecer el reino de Dios. El reino crece solo por la palabra que es predicada y anunciada con fidelidad. Porque es la única que tiene la capacidad de hacer crecer el reino sin que nosotros podamos entender cómo sucede. Nuevamente observa el texto y date cuenta cómo Jesús nos está diciendo que el reino de Dios es como una semilla que crece por sí sola. Y eso es bien difícil de entender para nosotros porque todo lo que hacemos en esta vida tiene una causa y tiene un efecto. Nos encanta medir resultados, nos encanta observar deficiencias en los procesos. En las empresas tenemos controles de calidad que se dedican a mantener los estándares de los productos. Los maestros en las escuelas tienen evaluación para garantizar resultados que se van a obtener y nuestro mundo así funciona. Tenemos un montón de medidores que nos garantizan que vamos a tener resultados. Pero en el reino de Dios no hay estrategia que nos permita acelerar o controlar los resultados. La única estrategia válida en el reino de Dios es depender plena y completamente de su palabra y confiar en que en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, hará una obra significativa en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Y ahora, hermanos, escúchenme con atención porque aquí todos tenemos hijos pequeños, hijos grandes, hijos en la pancita. Y hermanos, incluso la salvación de nuestros hijos no está completamente en nuestras manos, pero está en unas mejores manos, y es en las manos de Cristo. Y hacemos bien en ser obedientes a la palabra, como dice Deuteronomio 6, y enseñar la palabra a nuestros hijos al acostarnos, al levantarnos, cuando andemos por el camino, porque solo la palabra de Dios tiene el poder por sí misma de dar frutos espirituales en nuestros hijos. Entonces, las reglas del juego son, yo no tengo la capacidad de hacer crecer fe en alguien, ni yo como pastor, ni yo como maestro, nadie. Por más buen hablador que alguien sea, o por más buen vendedor que alguien sea, nadie tiene la capacidad de producir frutos espirituales en la vida de las personas. Solamente la palabra de Dios predicada. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros no es confiar en las personas, no es confiar en las estrategias, no es confiar en que nuestra forma de hacer las cosas es la mejor, sino es confiar en la palabra de Dios y en el carácter misericordioso de Dios para nosotros y para nuestras familias. Por eso, cuando ores por la salvación de tus hijos, la forma en la que debemos orar por ellos es, Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de nosotros. Solamente tú puedes producir fe en ellos. Solamente tú puedes producir los frutos espirituales en ellos. Entonces recuerda, confía en Él porque no depende de nosotros. Y en la segunda sección quiero mostrarte que debes de confiar en Él porque Jesús hará prosperar su reino. Y viene la parábola de la semilla de mostaza. Posiblemente te comiences a incomodar un poco porque ahora entendemos o has entendido que no depende de nosotros que la semilla dé fruto de nuestros hijos. Pero quiero poner una perspectiva importante en tu mente. Y lo que quiero decirte es, qué bueno, escúchame, qué bueno que no depende de ti que la palabra de Dios dé frutos en tus hijos. Ojo, no estoy diciendo que no haya responsabilidades tuyas como padre en la educación de tus hijos. Las hay, la Biblia las dice. Y en eso vas a rendir cuentas tú y yo. No estoy diciendo que no haya responsabilidades sobre un pastor que se para a predicar la palabra porque yo voy a ser juzgado por lo que yo voy a estar predicando y enseñando. Eso es aparte.
Pero qué bueno que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, no habría salvación, no habría vida. ¿En serio crees que tienes la capacidad de producir salvación en la vida de otras personas? ¿En serio crees que tienes la capacidad de transformar a tu esposo? ¿Que tienes la capacidad de transformar a tu esposa? No tenemos tal capacidad. La palabra tiene esa capacidad. Y qué bueno que no depende de nosotros. Qué bueno que depende de Dios. Qué bueno que depende de un Dios misericordioso. Y en esta segunda parábola podemos ver un claro énfasis en que el reino de Dios es comparado con una semilla de mostaza que, a pesar de ser de las más pequeñas, llega a ser un gran arbusto. Y nuevamente no nos vamos a meter aquí en los líos y en los detalles de si había semillas más pequeñas o árboles más grandes. La idea de la parábola sencillamente es comparar la pequeñez de una semilla de mostaza con el arbusto tan grande que llega a ser. Y Jesús dice, el reino de los cielos, ¿con qué lo compararemos? Bueno, lo voy a comparar con una semilla de mostaza. La parábola nos enseña que esta semilla llega a ser un árbol frondoso, un arbusto grande, que es el equivalente a que el reino de Dios llega a ser grande, fuerte. Y esto, podrías pensar, Josué, esto que estás diciendo no se sabe, es mentira, hay diferentes opiniones. No, no es mentira, porque el reino de Dios que comenzó hace 2000 años con este pequeño grupo de discípulos, 12 personas, que fueron las que al final dieron frutos, ese pequeño grupo de personas ha dado luz por la palabra a millones y millones y millones y millones de personas en la historia de la humanidad. Entonces, esta parábola se defiende por sí misma. No somos poquitos los que ahora somos creyentes, no somos poquitos los que ahora son seguidores de Cristo, no son poquitos los que ahora han sido salvados, sino es una multitud incontable, como la palabra lo profetizó. Pero esta parábola es abrumante porque es como si alguien que maneja inversiones llega contigo y te propone una inversión de bajo riesgo. Te propone una inversión con un alto rendimiento. Y aunque sea muy alto el rendimiento, va a ser poquito. Los que saben de inversiones es eso. Si alguien te propone mucho rendimiento, significa peligro. ¿Okay? Pero imagínate que viene alguien y te dice, dame $1,000 y el retorno de tu inversión va a ser de $100,000. No hay que tener un máster en finanzas para saber que es una estafa, que es algo tonto, absurdo. Pero es más o menos lo que está proponiendo Jesús con la semilla de mostaza. El asunto es que tú no puedes confiar en que esa persona que te propone que des $1,000 y que te van a venir $100,000, tú no puedes confiar en que esa persona tiene la capacidad de hacer que ese dinero se produzca. Pero en el reino de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, si Jesús nos dice que hay un grano de mostaza que se va a convertir en un gran arbusto, es porque Él sí tiene la capacidad de hacer que su reino prospere. Y su reino ha prosperado años tras años, siglos tras siglos. Por eso decía al principio, confía en Él porque Él hará prosperar su reino. Y te decía, qué bueno que no está en ti, qué bueno que no está en tus manos, que la fe de las personas, de tu familia, sea producida. Porque está en las manos de alguien que sí tiene la capacidad de producir eso. Tú y yo no la tenemos. Puedo cambiar mi manera de predicar y ser coercitivo contigo. Puedo comenzar a manipular. Puedo comenzar a inventarte cosas, a garantizarte cosas de las cuales yo no tengo el control. Y a lo mejor eso va a dar a luz una fe momentánea, rápida, que se parece mucho a una fe verdadera. Pero nosotros tenemos que mantenernos centrados en la palabra del Señor, porque solo la palabra del Señor tiene la capacidad para producir fe. Y Dios, Jesús mismo, es el único que puede hacer que el reino de Dios, aunque sea pequeño, se convierta en un gran arbusto. Y fíjate la frase que hay al final ahí, en el versículo 32. Dice, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Tanto, no sé si en la versión que tienes está en mayúsculas lo que sigue, ¿sí? Tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La razón por la que está en muchas Biblias en letra mayúscula es porque el editor de la Biblia nos está haciendo una referencia a que Jesús está citando una profecía del Antiguo Testamento. Y esa profecía se encuentra en Ezequiel 17, del 22 al 24. Y lo voy a leer. Esto dice el Señor soberano. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor,
quien tala el árbol alto y quien hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Desde Ezequiel está profetizado que en el tiempo de que el Mesías viniera a la tierra, él tenía la capacidad de hacer que su pueblo Israel, aunque fuera como un árbol seco, fuera un gran cedro. Que su pueblo Israel, aunque fuera un árbol pequeño, iba a ser un gran árbol. Y la sombra, las ramas que iba a producir, iban a hacer que aún las aves hicieran nido en ese lugar. Y la expresión desde el Salmo hasta Marcos, de que las aves van a hacer sus nidos ahí, es que este cedro que se estaba creando, construyendo, este árbol que estaba creciendo, iba a hacer que de otros lugares, de otras naciones, vinieran a encontrar sombra y refugio en él. Y esto es maravilloso porque otra vez, esto se defiende por sí solo. Tú y yo como mexicanos, nacidos en el 80 y tantos, en el 70 y tantos y algunos más abajo, en el siglo XXI estamos encontrando sombra, refugio y salvación en la palabra del Señor y en el Evangelio de Cristo, predicada y enseñada desde la eternidad y demostrada y cumplida en la obra de Jesús cuando acercó el reino de Dios. Entonces mira lo que nos está diciendo el texto. No tenemos la capacidad de hacer crecer esto. No tenemos la capacidad de hacer que el reino prospere. Pero todas estas parábolas están puestas ahí con la finalidad de que tú y yo podamos confiar en que Cristo y su palabra tienen la capacidad de producir fe en nosotros. Que Cristo tiene la capacidad de hacer avanzarnos en su reino. Y esto es lo más maravilloso, hermanos, porque tal vez tú te puedes evaluar como cristiano y puedes decir, a mí me falta un montón como papá, me falta un montón como mamá. Cometo graves errores en mi pensamiento, en mi forma de educar a mis hijos, en mi forma de tratar a mi esposa, en mi forma de conducirme, y posiblemente tienes en tu mente cosas que ya no te gustaría hacer, que quisieras hacer mejor, que quisieras ser más obediente al Señor. Bueno, maravilloso, porque no tienes la capacidad de transformar tu propia vida. Solo la palabra del Señor tiene la capacidad de transformar tu vida. Por eso, refúgiate en la palabra del Señor. Por eso, escucha con atención la palabra del Señor, porque con quien escucha la palabra del Señor con atención, la palabra por sí sola va a producir frutos en tu vida. Llegará un momento donde muchas cosas que te aquejaban, muchas tentaciones que sentías, en algún momento vas a decir, órale, es prueba superada y ni me doy cuenta cómo. O el Señor me ayudó a ser disciplinado en ciertas áreas. Yo ahora puedo trabajar mejor con la lucha con este pecado o con tal tentación. Vas a poder mirar atrás y vas a decir, el Señor me guardó de aquellos pensamientos terribles que tenía. Confía en Él, porque no depende de ti. Confía en Él, porque Él hace prosperar su reino. Papás, confiemos en la palabra que predicada a nuestros hijos, Él sabe lo que hace con ella. Y Él tiene la capacidad de producir frutos donde no los hay. Y número 3, no temas y confía en Cristo. Mira cómo termina el 33. Con muchas parábolas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero todo les explicaba en privado a sus discípulos. Recordamos esta dinámica de Jesús. Él habla en parábolas, pero a sus discípulos se las explica ahí en lo privado. Y podríamos pensar que sus discípulos les está yendo bien, que sus discípulos lo están haciendo bien, que sus discípulos están entendiendo todo lo que les ha dicho y que sus discípulos andan con el cuello levantado como diciendo, no, nosotros somos la familia de Jesús, nosotros sabemos qué onda, nosotros estamos bien metidos con Cristo y fruto de eso estamos prosperando increíblemente. Ahora, en el 35 se nos cuenta una historia que conocemos tal vez también desde niños. Dice el 35, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Fíjate cómo dice, despidió a la multitud y se quedó con su grupo más cercano. Lo que acaba de decir el pasaje pasado. Entonces, Jesús va a mostrarles algo a su grupo más cercano. Pero se levantó una violenta tempestad, una gran tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Fíjate el escenario que nos está mostrando Marcos. Y es como este arco narrativo. ¿Se acuerdan que les enseñé hace tiempo que muchas veces los escritores bíblicos ponen una ambientación,
un conflicto, un clímax, una resolución y una nueva ambientación. Fíjate cómo esta historia está contada de esta manera. Hay una ambientación, estaban las barcas, Jesús dice a sus discípulos, vamos al otro lado, se suben, ¿y cuál es el conflicto? Una violenta tempestad. Y Jesús, aparte de eso, está durmiendo. Y sus discípulos le preguntan, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hay un gran conflicto ahí. Ahora, algo que debes de saber del Evangelio de Marcos es que sus primeros lectores posiblemente eran cristianos en Roma que estaban siendo perseguidos por su fe. Y posiblemente las personas que están recibiendo el Evangelio de Marcos no están entendiendo el sufrimiento que están viviendo por ser hijos de Dios. Y esta pregunta es como una pregunta que los lectores tal vez se harían, los que están en sufrimiento se harían. O tú y yo, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, nos haríamos, Dios, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importamos, Señor? ¿Estás durmiendo? 39, es como el clímax. Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar y les dijo, cálmate, sosiégate. Y el viento, resolución, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen qué? Fe. Y es como, no puede ser. Pensábamos que los discípulos iban bien, habían escuchado la parábola del sembrador, habían escuchado las otras parábolas, habían entendido a Jesús, Jesús les explicaba en privado, y cuando viene como el examen parcial, nos damos cuenta que los discípulos no tienen fe. ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y cuando pensamos en la fe, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que no venían a la escuela dominical? ¿A que no tomaban apuntes en la predicación? ¿A que no cerraban fuerte los ojos para decir, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo? La fe aquí se está refiriendo a algo muy particular. Y se está refiriendo a que ellos aún no entienden quién es Jesús. Mira cómo la nueva ambientación lo dice. 41. Y se llenaron de gran temor. A ver, tenían miedo de la tempestad, ¿cierto? Tienen mucho miedo de la tempestad. Jesús, levántate, no te importa que perezcamos. Jesús calma la tempestad. Les reclama que no tienen fe, pero ahora siguen con temor. Pero ahora, ¿de qué tienen miedo? Se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, que la falta de fe de los discípulos era fruto de que no entendían aún ni conocían bien quién era Jesús. Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Claro que a Jesús le importaba. Jesús les acababa de decir que ellos eran, aunque eran pocos, iban a ser una gran nación. Aunque eran poquitos, iban a dar mucho fruto. El reino de Dios, por el cual tú y yo ahora tenemos la bendición de creer en el Señor, está metido en esa barca. Si esa barca se hunde y se mueren, pues ya no va a progresar el evangelio. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Claro que le importa. Porque Él va a hacer prosperar su reino, lo acaba de decir. Porque Él de una semilla de mostaza va a ser un gran arbusto. Pero hermanos, entendemos la palabra cuando entendemos quién es Jesús. Y cuando hablo de crecer espiritualmente, cuando hablo de progresar espiritualmente en la fe y de depender completamente de la palabra, no estoy proponiendo que hagamos un reto de ver quién memoriza más versículos de la Biblia, que sería bueno memorizar la Biblia, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que juguemos esgrima bíblico para ver quién es más bueno encontrando más rápido los libros de la Biblia, porque eso nos da ciertos aires de, yo soy bueno manejando la Biblia. No estoy diciendo que te aprendas de memoria el orden de los libros de la Biblia, aunque haría bien porque luego andamos bien perdidos buscando Gálatas, ¿cierto? Lo que está diciendo el texto es que la fe que demandaba Jesús de los discípulos es que lo conocieran a Él y que entendieran quién es Él. Y la razón por la que en muchas ocasiones tú y yo tenemos temor en medio de las aflicciones es porque hemos dedicado poco tiempo en entender quién es Jesús. Hemos olvidado que Jesús nos acaba de decir que no tenemos la capacidad de producir los frutos, que no tenemos capacidad de hacer progresar el reino, y después viene la tempestad y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún el mar, el viento le obedecen? Y Jesús aquí se está revelando como el Dios creador de todo lo que existe. El único que gobierna sobre la naturaleza es Dios mismo. Y si vas al Antiguo Testamento, vas a tener un montón de historias donde Dios mismo salvó a su pueblo y rescató a su pueblo gobernando sobre la naturaleza. ¿Cómo sacó Dios de Egipto de su pueblo? No, a su pueblo de Egipto, perdón. Abrió el mar rojo, ¿te acuerdas? ¿Cómo es que ganó Josué la batalla?
deteniendo el sol, ¿te acuerdas? ¿Y la luna? Dios es quien gobierna su creación. Y la forma en la que Jesús ahora se estaba revelando a sus discípulos es diciendo: yo soy Dios y tengo control sobre todas las cosas. Y esta es la manera en la que Jesús les garantiza que Él puede producir lo que dijo que puede producir, porque Él tiene control sobre todas las cosas. Entenderemos mejor el mundo y lo que sucede en nuestras propias vidas a medida de que le conocemos más y nuestra fe crece y se fortalece en la persona de Cristo. Las circunstancias de la vida que van a llegar a tu vida, los problemas, la enfermedad, cualquier cosa que pueda llegar a tu vida que haga tambalear tu fe, ya sabes lo que tienes que hacer. Es ir a recordar y a reconocer la autoridad de Cristo sobre nosotros y sobre su pueblo. Es ir a reconocer y a depender que solo Cristo tiene la capacidad de dar vida y de dar salvación a las personas. ¿Y cómo es que Jesús lo hace? La historia de Marcos va a seguir, obviamente, pero Jesús va a ir a la cruz a morir por nosotros. Jesús va a ir a la cruz a pagar por nuestro pecado, a pagar por el pecado de su pueblo. Y en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, al final de Marcos te vas a dar cuenta que hay un centurión romano que dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y la autoridad que tiene Jesús, la autoridad que muestra aquí sobre el control de todas las cosas, no es la única autoridad que Él quiere mostrarnos, sino que Jesús va a ir a la cruz del Calvario para cumplir la palabra de Dios, para cumplir el plan de Dios. Y la razón por la que la palabra de Dios puede germinar en tu vida y en la vida de tu familia y en la vida de tus hijos y en la vida de tu esposa y en la vida de tus vecinos que les puedes compartir el Evangelio es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio vida por su palabra. Y en eso confiamos y en eso dependemos. Hermanos, no estamos listos para sufrir, pero la palabra del Señor nos mantendrá fieles a Él hasta el fin. No estás listo. ¿Te ha pasado que de repente vas a tener un diagnóstico médico terrible y gracias a Dios fue de otra manera y dices: no sé cómo lo hubiera hecho? Bueno, créeme que aunque el diagnóstico malo venga, la palabra del Señor te va a sostener hasta el fin. No tienes la capacidad de sostenerte por ti mismo en fe al Señor. Cuando las cosas malas sucedan en la vida, como sucedían en la gente que estaba recibiendo este evangelio de Marcos, acuérdate, a Dios le importa su reino y a Dios le importa su familia. Y Él nos va a mantener fieles por la obra de su palabra hasta el fin. Confía en Él. Confía en Él para tu familia, confía en Él para tus hijos, confía en Él para tu matrimonio y esfuérzate en conocerlo más a Él a través de su palabra. No permitas nunca que la iglesia se convierta en un lugar donde vas y tocas base, donde vienes cansado a dormirte, donde vienes nada más para que la gente no diga que no has venido, donde vienes nada más para mantener tu estatus como cristiano. Ven a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Reúnete junto con otros para compartir tus luchas y tus pruebas y depender y orar juntos confiando en la palabra del Señor. Eso es lo que hacemos. No confíes en las religiones, no confíes en la iglesia. Confía en que la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre, tiene la capacidad de producir frutos espirituales en tu vida y tiene la capacidad de hacer prosperar el reino de Dios en medio de nosotros. Más bien disfruta a la iglesia, disfruta la familia de la fe, pero confía en que el Señor, su palabra, es quien tiene la autoridad para llamar a salvación a tus hijos, a mis hijos, al mundo, y que la palabra del Señor es la que tiene la autoridad de producir los frutos espirituales en ti. Cualquiera que este sea. ¿Tienes temor de predicarle el evangelio a un vecino tuyo? Sí, yo también a veces me da temor. El rechazo nos da el temor, nos da temor el rechazo a todos. Pero tranquilo, la palabra del Señor puede producir eso en nosotros cuando vamos a Él con fe. No estamos esperando que tú seas capaz por ti mismo ni que seamos capaces por nosotros mismos. Ni estamos pensando en construir o plantar una iglesia confiando en que la estrategia va a hacer que más gente venga a la iglesia. Queremos predicar la palabra, queremos compartir la palabra a otros, porque solo la palabra tiene la capacidad de producir vida. Por eso decía, y repito la idea de este sermón, confía en Jesús, el Hijo de Dios, porque es el único que sostiene y hace crecer su reino. ¿Oramos? Padre, gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias por la bendición que nos das de estar en tu reino. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra implantada en nuestros corazones nos motive y nos fortalezca a buscarte con mayor disciplina, con mayor
rectitud, compasión, que transforme nuestros corazones y que podamos acudir a ti y a tu palabra constantemente para ser transformados y renovados por tu Espíritu Santo. No somos capaces, Señor, de producir los frutos espirituales en nosotros mismos. No somos capaces de producir los frutos espirituales en otros. Y con esto, Señor, no estamos diciendo que nos queremos deslindar de la importancia de ser de testimonio para otros, pero estamos aquí confesando que solamente tú tienes la capacidad, tu palabra tiene la capacidad de producir los frutos en la vida de las personas. Señor, tú en esa tormenta física, real, les demostraste que gobiernas tu creación. Y de esa manera podemos confiar y podemos también maravillarnos de lo que tú harás en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestras familias, confiando en que tu palabra tiene poder, confiando en que tu palabra tiene poder para salvación y vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Así que sosténnos en tu gracia y en tu misericordia y permítenos adorarte, confesarte como nuestro Señor y guiar a nuestros hijos y a nuestras familias a tu palabra, Señor, porque solo tu palabra los puede salvar, Señor. Así que ayúdanos a predicarla con fidelidad para nuestros hijos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.